Bienvenidas y bienvenidos a este tu canal de YouTube, Cristian Díaz Math and Physics. En esta ocasión, con la semana número 6, Costa 2020-2021, dentro del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa de octavo, noveno y décimo. En esta oportunidad tenemos un proyecto interdisciplinario que tiene que ver con esa magnífica obra de creación que la hizo Dios. Y se trata, obviamente, de que tú vayas viendo dentro de tu entorno y observando lo siguiente. Toda esta descripción detallada de un objeto incluye magnitudes como la longitud, la masa, la temperatura, el tiempo, la capacidad, entre otras. Tu cuaderno de campo incluirá también las magnitudes de los objetos que elegiste observar y describir. Aquí te proponemos algunas unidades de medida que puedes emplear. Muy bien, es un proyecto indisciplinario que tiene que ver mucho con las asignaturas de ciencias naturales y de física, como también muchos números, ¿no? Y vamos a tratar con las mediciones. Tenemos la magnitud, longitud, nombre, metro, el símbolo, la M. La masa, el nombre, kilogramo, símbolo kg, tiempo, nombre segundo, y tenemos el símbolo S. La temperatura, en esta oportunidad, el ministerio ha puesto el grado centígrado, pero dentro del sistema internacional, la magnitud con la que se mide es el Kelvin. Superficie, metro cuadrado, símbolo m elevado al cuadrado, la capacidad del litro, cuyo símbolo es la L minúscula, y por último, el volumen, metro cúbico y símbolo m elevado al cubo. Muy bien, tenemos un ejemplo de fauna. ¿Y qué es yo lo que he traído a colación? Es lo siguiente, la iguana verde, aquella que está dentro de esa provincia, hermosas, obviamente son la costa ecuatoriana, incluido también en Galápagos, pero específicamente en la ciudad de Guayaquil. Muy bien, ¿qué tiene, qué características tiene? Tiene una masa de 15 kilogramos. Muy bien, además de eso podemos observar un pliegue de garganta, la exhiben en los rituales de apareamiento o en momentos de defensa del territorio. Es un animal estrictamente vegetariano y en algunas ocasiones comen insectos. Y podemos medir lo siguiente, longitud aproximada de 2 metros, tiene una masa de 15 kilogramos. Esa masa de 15 kilogramos, como tú lo puedes observar, nosotros tranquilamente podemos transformarlo a libras. ¿Con qué? Con el objeto de que tú tengas una relación de acuerdo a tu realidad. Un kilogramo tiene 2.2 libras, por lo tanto se eliminan kilogramo con kilogramo y multiplicamos. 15 por 2.2 nos da un resultado que la masa de esa iguana tiene 33 libras. Por favor, no confundamos masa con peso, porque peso obviamente es el producto de la masa por la gravedad. Yo sé que estos términos te pueden chocar, porque cuando tú vas a una tienda, obviamente que no vas a pedir, deme una masa de 15 kilogramos. Obviamente, generalmente, la gente entiende eso por peso, pero específicamente lo que tú compras es masa, no es peso. Que quede eso muy, muy, muy claro para luego tus posteriores estudios de física que tú tengas. Como siguiente también, dentro de la flora, ¿no es cierto? Yo he traído esta magnífica gata que es de la raza Bombay. Sí, es una gatita cuyo nombre es Heidi, es una mascotita que la tenemos en la casa. Pero bueno, dentro de ese estudio también puedes traer a animales domésticos, tus mascotas que las tienes en las casas y las puedes medir. Y yo he tomado las siguientes características. La masa de un gatito de esta raza está dentro de los 3 kilogramos a los 5 kilogramos. Y he hecho la misma relación. Un kilo tiene 2.2 libras, se elimina kilogramos con kilogramos y me da un resultado de 6.6 libras. A esta parte de aquí se conoce con el nombre de factor de conversión. Muy bien, y para aquellos gatitos que tengan una masa de 5 kilogramos, sería un kilogramo, con un kilogramo se elimina 5 por 2.2, me da un total de 11 libras. La edad actual de esta hermosa gatita tiene 10 años. Y vamos transformando para ver cuánto en segundos esto representa. Un año
se elimina con años. Un año tiene 365 días. A su vez, un día se elimina con días, un día tiene 24 horas y una hora se elimina con horas, tiene 3600 segundos. Y hacemos esta operación en la calculadora y nos damos cuenta que tiene una vida de 3.15 por 10 a la octava segundos. Quizás esto no te puede decir mucho, pero es muy valedero porque ya estás trabajando con notación científica y eso representan los 10 años de vida que hasta la actualidad tiene esta hermosa gatita, creación obviamente de Dios. Tenemos la flora. Vean cuánto magnífico ha hecho Dios las cosas, que tenemos el famoso árbol de ceibo. Y tiene muchas características. Por ejemplo, que a sus cortos años obviamente tiene una longitud de 1.5 metros. Entre los 10 y los 20 años, 20 metros. A los 40 años puede llegar a alcanzar una altura de 40 metros. Y obviamente, fíjense aquí, el diámetro de 1 a 2 metros. Es decir, si tú quisieras abrazar este árbol, no lo podrías hacer. Las semillas tienen de 6 a 8 milímetros. Es que increíble como de una semilla tan grande se puede crecer algo tan maravilloso. Tiene una longitud al principio de 1.5 metros, luego obviamente a los de 10 a 20 años 20, luego a los 40 años 40 y el diámetro está de 1 a 2 metros. Siguiente planta de la flora que te he traído, el ministerio solo pide uno, yo he traído aquí varios, y también para que tú te motives con los árboles de tu localidad, la papaya. Muy bien, en esta papaya, gracias a Dios, he podido observar que, por ejemplo, en Paján hay unas tremendas papayas. Y es tan maravilloso como nuestro país ha crecido. Generalmente en el Ecuador están cultivadas 3.917 hectáreas. Fíjate en esta unidad, la hectárea. Una hectárea tiene 10.000 metros cuadrados. Eliminamos hectáreas con hectáreas. Te había enseñado que esto se llama factor de conversión y nos da un total de 39.170.000 metros cuadrados. Esas son 3.917 hectáreas que están exclusivamente para el cultivo de la papaya. ¿Y dónde podemos observar el cultivo de la papaya? En Guayaquil, en Santo Domingo, en Manabí, es decir, y en otras provincias de nuestra costa ecuatoriana. La masa puede oscilar de 1.1, 1.5 kilogramos, 2 kilogramos, a pesar que yo he podido observar que hay muchas papayas, enormes papayas, que de ley tienen que tener más de 2 kilogramos. Qué lindo nuestro país. La temperatura. Analicemos la temperatura en la que obviamente para tener una buena producción debe tener la papaya. Muy bien, según estudios realizados e investigaciones que las hemos hecho, va desde los 22 grados centígrados, pasando por los 30 a los 38 grados centígrados. Para que alguien pueda entender de afuera, por ejemplo, si viajas a Estados Unidos, donde es común que se la pueda representar en grados Fahrenheit o a nivel internacional en grados en Kelvin, tenemos las siguientes fórmulas que nos van a ayudar para los estudios posteriores dentro de la asignatura de física y también de ciencias naturales. Kelvin es igual a centígrados más 273.15. Si hablamos de una temperatura de 22 grados, sustituimos y nos queda 22 más 273.15 nos da una temperatura en grados Kelvin de 295.15. Y ya te estás adentrando en el mundo de la medición. Fíjate que no solamente va a quedar en teoría, sino que tú tienes que darle una aplicabilidad práctica que te llevará, estimado docente y estudiante, a la excelencia. Y transformamos también en grados Fahrenheit. 9C sobre 5 más 32. Esta formulita me permite hacer la respectiva conversión. 9. Vamos a hablar ahora de una temperatura, de esa temperatura de 30 grados centígrados sobre 5 más 32. La quinta 1, la quinta 6. 6 por 9 me da un valor de 54. 54 más 32 me da una temperatura en grados Kelvin de 86. Muy bien, entonces yo tendría que poner 86 grados
Fahrenheit, mientras que este resultado en grados Kelvin es 295.5 Kelvin. Fíjate que no tiene la abreviatura de esa bolita que significa grado. Dentro del clima, dentro de los fenómenos atmosféricos o marítimos, yo he recurrido a la página del INAMI para que me den datos específicamente técnicos y de nivel que nos ayuden y que te ayuden a tu investigación. Muy bien, y dentro del boletín del 11 al 20 de junio, en la página del INAMI, encontramos la temperatura del aire. Y voy a hablar de la región litoral. De los pocos puntos en los que se monitorea la variable temperatura media del aire, se desprende que su presencia experimentó una distribución regular, especialmente en el territorio continental, pues sus valores han superado a sus promedios en 3 de los 4 casos, dando como consecuencia una anomalía positiva que no supera a 0,7 grados centígrados, San Cristóbal en Galápagos presenta anomalía negativa. Los valores absolutos de temperatura del aire se presentan en Milagro con una temperatura en Milagro, bello lugar de nuestro querido país, de 32,8 grados centígrados el día 12, mientras que la mínima es de 19,8 grados centígrados en la Concordia. Saludos a los habitantes de la Concordia y hemos estado por ahí y es un bello, un magnífico lugar. Entonces tenemos la anomalía a la derecha, tú puedes observar de la temperatura del aire en la región litoral. Y así también se presenta de la región interandina como también de la región oriental. Otra variable que yo he traído es la humedad del suelo. Y me preguntarás, ¿por qué la humedad del suelo? Recuerda que en la parte de arriba habíamos hablado de la papaya, del ceibo, de la papaya obviamente que se la cultiva en la costa ecuatoriana, pero también vamos a hablar de este importante factor. Región litoral. El gráfico 7 muestra condiciones de humedad de suelo heterogéneas en la región, diferenciando hacia el centro de la región contenidos de humedad que permite satisfacer los requerimientos hídricos de los cultivos por los aportes y remanentes de la humedad. En contraste, se diferencia también áreas con déficit de humedad, que obliga, y aquí va lo importante, a los agricultores a planificar, programar y realizar aportes de agua mediante riego, principalmente en cultivos permanentes. Por lo tanto, mucha atención en Guayaquil, en Milagro, en Esmeraldas, porque yo de ley tendré que utilizar riego permanente para mis cultivos. Y podemos observar, fíjese aquí, que en la Concordia tiene un muy buen nivel de humedad del suelo. En prevención es conveniente durante la época suministrar, almacenar y, obviamente, aplicar el agua de riego asegurando cubrir los requerimientos hídricos durante su ciclo de cultivo, para lo cual es necesario programar el riego y así evitar las pérdidas de producción de estos cultivos por estrés hídrico. Muy bien, también puedes tranquilamente analizar lo que pasa en la región interandina y obviamente en la región oriental. Siguiente parte, como recurso natural. Fíjate que aquí te habla de energía y de muchas situaciones más y yo he traído una variable muy importante que es la potencia. Sí, la potencia es una unidad en física que es una unidad derivada que proviene obviamente de las 7 magnitudes fundamentales. El título dice Energía limpia para Baltra y Santa Cruz. Y tenemos, obviamente, dentro de la isla Baltra, ¿no es cierto? Tenemos un parque eólico que tiene y genera una potencia de 2,25 megavatios. Maravillosa creación, nuestro país y todo lo que, obviamente, en la mano de Dios puede ser en ella. Pero vamos a ver qué significa esto de la potencia de 2,25 megavatios. Y para que tú tengas una idea más real de todo lo que permite hacer los avances tecnológicos. Muy bien, entonces tenemos una potencia de 2,25 megavatios. Pero ese conocimiento que aparentemente está por arriba, lo vamos
a bajar para que tú lo puedas entender. Una potencia de 2.25 megavatios, debes de recordar que el prefijo mega es 10 a la sexta, por lo tanto nos queda 2,25 por 10 a la sexta, que obviamente es 1.000.000 de vatios. Y te voy a hacer el análisis siguiente. Un foco tiene una potencia de 100 vatios. Se elimina vatios con vatios y la respuesta nos queda 2.25 por 10 a la sexta dividido para 100, me va a quedar 2.25 por 10 a la cuarta focos. Y tú dirás, ¿pero qué es 2.25 por 10 a la cuarta focos? Debes recordar que 10 a la cuarta es 10.000 y que multiplicado por 2.25 me da un total de 22.500 focos. Repito, 2.25 elevado a la cuarta, eso te da un resultado de 22.500 focos. ¿Y qué me quiere decir eso? Que si en una casa por lo general estén prendidos 4 focos, exageremos, sea de mañana, tarde o noche, me va a dar un total que esa central puede prender o puede tener activas 5.625 casas, ¿no? Es un estudio obviamente ligero, hecho más o menos con las cantidades, pero eso me da mucha idea de lo que puede representar y hacer una, en este caso, un parque eólico de este tipo. Magnífico. Como siguiente punto tenemos otro recurso que he traído, la presa Daule Peripa. Y ahí tú puedes observar qué lindo que es esa presa, que tiene una potencia de 213 megavatios. Uf, más que obviamente que el parque eólico anterior y que tiene muchas características técnicas, ¿no? Tiene muchas características técnicas y que nosotros lo vamos a leer. Por ejemplo, habla del embalse, habla del volumen que tiene ese embalse y podemos observar cantidades muy grandes, ¿no? Por ejemplo, a una cota de 88 a una cota de 85, estamos hablando de 6.000.000.000 de metros cúbicos, una cantidad tremendamente de agua que eso tú también lo puedes transformar a centímetros cúbicos y luego a litro, recordando que un litro tiene 1.000 centímetros cúbicos. Puedes hacer ese tu trabajo y obviamente preguntando a tu profesor. Entonces tenemos datos de altura sobre la fundación, tenemos los taludes laterales, tenemos la longitud de la corona, el ancho del terraplén en la base que tiene una longitud de 500 metros y el volumen del terraplén principal que obviamente va por los 3 millones de metros cúbicos. Es una enorme presa y puedes hacer el ejercicio de cuántas casas podría vender. A pesar que Daule Peripa da muchas funciones en cuestiones de riego y también, obviamente, él se encarga de llevar luego, obviamente, las transformaciones necesarias, la energía a los hogares de nuestra querida costa ecuatoriana. Villonaco, oh, magnífico Villonaco en la provincia de Loja. Hablamos de energía eólica que tiene una potencia de 213 megavatios, una rapidez del viento promedio de 12.4 metros sobre segundo. Fíjate, 12.4 metros sobre segundo. ¿Cuál es la idea de esta cantidad? Es decir, que en un segundo tiene la capacidad, ¿no es cierto?, de mover 12.4 metros. Pero bueno, vamos a transformar a kilómetros sobre hora para que tengas una idea. Un kilómetro es igual a 1.000 metros, se elimina metros por metros, y una hora es igual a 3.600 segundos, se eliminan segundos con segundos. Realizando esas operaciones, tenemos que una rapidez del viento promedio de 44.64 kilómetros sobre hora. Una maravilla que eso permite y es una realidad. Ojo, ya vino Naco, ya va varios años y eso permite tener una buena energía para la provincia del sector, obviamente, de Loja. Partes principales también del aerogenerador. Te he traído unas medidas que es muy importante que tú las analices y observa estas cantidades y emocionate de la tecnología. Está constituido el aerogenerador por 3 palas y cada una tiene una longitud de 34 metros de largo y la altura de ese generador es de 65 metros. Una maravilla.
Saludos a esa bella provincia de Loja. Muy bien, entonces el ministerio nos plantea ciertas situaciones. Si requieres más información u otras magnitudes, puedes consultar en Internet sobre el Sistema Internacional de Unidades. Muy bien, dentro del Sistema Internacional de Unidades podemos observar lo siguiente. Longitud, unidad del metro, símbolo M, dimensión L. La masa, el kilogramo, el símbolo kg y la dimensión M. Entonces yo te había dicho, por ejemplo, que dentro de la temperatura, la unidad, el Kelvin y el símbolo es K, la cantidad de sustancia, el mol, el símbolo mol, la dimensión N. Así también puedes analizar en tu casa la intensidad luminosa y por último la intensidad de corriente cuya unidad es el amperio, el símbolo A y la dimensión, la I mayúscula. Incluye en tus páginas de observación las magnitudes que consideres importantes y viables de obtener. Utiliza los instrumentos de medición que tengas en casa como un flexómetro, una regla graduada, cinta métrica, báscula de cocina, balanza, termómetro, entre otros. Muy bien, tú puedes también trabajar con todo este instrumental y medir. No hay ningún impedimento en tu casa. ¿Qué instrumento de medición utilizaste? Por ejemplo, yo utilicé el famoso flexómetro, ¿no? Que es el metro, en otras palabras, pero también puedes utilizar una cinta métrica que tienen mucho de las amas de casa. Para el caso de mi gata Bombay Heidi, utilicé el flexómetro para medir su longitud, es un dato que lo tengo por ahí guardado, pero también utilicé la balanza, también utilicé la calculadora en cuestión de la edad que tiene hasta el momento que hicimos la transformación en segundos. ¿Cada cuánto tiempo hacías tus mediciones? Qué linda esta pregunta, qué bien elaborado. Yo puse una sola vez porque tengo que ser honesto, pero es mejor, ojo, realizar varias mediciones, porque luego obviamente vas a tener que ver mucha estadística para el efecto y es mejor tener un promedio producto de varias mediciones. ¿Por qué elegiste esa unidad de medida? En el caso de la gatita se eligió mejor los centímetros, ¿no es cierto? Ella tiene una altura aproximada, no es una gata de raza mediana que tiene una longitud más o menos, sí, de unos de 17 a 20 centímetros de altura, ¿sí? Por lo tanto, es más fácil que te diga mide, o sea, de alto 20 centímetros, otros gatitos un poco más grandes medirán 25, ¿no es cierto? Entonces, para una mejor comprensión. ¿Qué dificultades encontraste en el proceso? Ninguna. También se empleó, por ejemplo, la balanza de cocina, en donde se puede ver la masa de la gatita. ¿Realizaste alguna conversión de unidades? Por supuesto, hicimos de metros a centímetros, ¿no? Si yo hablo de longitudes de una gatita de 15 a 20 centímetros, 25, estaríamos hablando de longitudes de 0,15, de 0,2 metros y así sucesivamente, recordando que un metro es igual a 100 centímetros. ¿Realizaste alguna conversión? Sí, por supuesto, de metros a centímetros. También podemos hacer en el caso de las semillas de ceibo, de milímetros a centímetros o de milímetros a metros. Y también lo importante que hemos realizado en nuestra investigación es de grados centígrados a grados Fahrenheit y a Kelvin. ¿Cómo podrían mejorar un método para la obtención de datos en un proceso de observación? Y fíjate en lo que estamos trabajando y a lo que quiere luego, obviamente, en las próximas semanas llegar el Ministerio de Educación. Y sí, perfecto, hay cómo hacerlo. De ley hay que trabajarlo técnicamente con un método estadístico adecuado. Por ejemplo, podemos utilizar una media aritmética, una desviación estándar, una desviación media y adentrarnos ya en el cálculo de errores. Te motivo a que veas mis videos de YouTube en donde hablamos de un nivel de confiabilidad, obviamente del 95%, y cuyos errores deben de estar hasta el 5% para que tu estudio tenga un nivel de confiabilidad y validez necesarias. Finalmente, explica en un breve párrafo argumentativo cómo la obtención de datos cuantitativos numéricos puede ayudar a comprender de mejor manera las relaciones de interdependencia en la naturaleza. Perfecto, magnífico. ¿Qué queremos nosotros con esta situación y a qué te lleva una obtención de datos cuantitativos?
numéricos, ¿no? Muchos se van por la evaluación, por el estudio cuantitativo, otros por el estudio cualitativo, o algunos dicen que es mejor hacer una mezcla de los dos, cualitativo y cuantitativo. Sí, excelente. Lo mejor que tú tengas, obviamente, para una investigación te va a dar el resultado deseado. Pero yo te sugiero que hagas una mezcla cualitativa, cuantitativa, es decir, que involucres todo lo que te vengan enseñando. Pero ¿qué me permite una obtención de datos cuantitativos? Me permiten conocer la realidad y te acerca a ella de una situación o problema determinado. Es decir, conocer la realidad y acercarte a ella. Ayudan también a aumentar la comprensión de un evento determinado, de una actividad o situación que se está evaluando. A través de cuantificar un fenómeno mediante una serie de repeticiones, formulamos tendencias, planteamos hipótesis, comprobamos leyes y desarrollamos teorías. Como no podemos contar, todo se inventó la estadística para que a través de una muestra llegamos al todo. Mis agradecimientos dentro de la investigación al SELEC como también al INAMI y obviamente a todos los demás estudios realizados que llevaron a la bella realización de este proyecto. Te animo a que a que te suscribas y actives la campanita. Saludos y muchísimas bendiciones. Nos vemos en una próxima oportunidad.